¿Cómo están? Vamos a resolver el ejercicio 4i. El ejercicio 4i nos pide que resolvamos f traspuesta por D, por la matriz D, más la matriz C multiplicada por la matriz D. Acá tenemos a la matriz F, aquí a la matriz D, y por último tenemos la matriz E. La matriz F, ¿qué dimensión tiene? Es una matriz de 3 filas por una columna. La matriz D, observen que es una matriz cuadrada, es una matriz de 3 por 3. 3 por 3. Tiene 3 filas y 3 columnas, o lo que es lo mismo, es de orden 3. La matriz C es una matriz que tiene una fila por 3 columnas. Muy bien, me piden que resuelva f traspuesta. F traspuesta, ¿qué sería? Como les he mencionado en los ejercicios anteriores, yo, para que sea más claro, para que observen que la resolución del ejercicio, he desglosado algunas partes de las operaciones. Ustedes pueden hacer todo junto si quieren. Por un lado, yo calculé f traspuesta. ¿Cuál es la traspuesta de una matriz? O sea, lo que es fila se convierte en columna. Entonces, menos 0,5 era la primera fila, ahora se va a convertir en la primera columna. 3,5 era la segunda fila, ahora se convierte en la segunda columna. Menos 1,5 era la tercera fila, ahora se convierte en la tercera columna. Cambio filas por columnas. Muy bien, F traspuesta por D. Noten que F traspuesta es una matriz de 1 por 3. ¿Qué debemos considerar para multiplicar matrices? Que el número de filas que tiene, el número de columnas, perdón, que tiene la primera matriz tiene que ser igual al número de columnas, el número de columnas de la primera matriz tiene que ser igual al número de filas que tiene la segunda matriz. Observen, el número de columnas de la primera matriz es 3. El número de filas que tiene la segunda matriz es 3. Ese valorcito tiene que ser igual. En este caso, 3 igual a 3, sí, correcto. Muy bien, entonces sí las podemos multiplicar. ¿Y cómo sabemos qué matriz vamos a hallar? La matriz resultante va a surgir de, o vamos a tener en cuenta el número de filas de la primera matriz por el número de por el número de columnas de la segunda matriz. Entonces, yo al multiplicar F traspuesta por D voy a encontrar una matriz que tiene una fila y 3 columnas. Entonces va a tener el número de filas que tenía la primera matriz y va a tener el número de columnas que tenía la segunda matriz. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Para multiplicar dos matrices que tenemos que considerar, vamos a hacer fila por columna. Multiplico fila por columna. Entonces, al resolver F traspuesta por D, vamos a obtener una matriz de una fila por 3 columnas. Entonces, esta matriz, ¿cuántos elementos va a tener? Va a tener 3 elementos. Multiplico. Entonces, ¿qué voy a hacer? A la primera fila la multiplico por la primera columna. Entonces voy a obtener el elemento de la primera fila, primera columna. Vamos a hacer menos 0,5 por 2 más 3,5 por menos 8 más 1,5 por 0.
Muy bien. Ahora vamos a multiplicar la primera fila por la segunda columna. ¿Qué nos queda? Menos 0,5 por 8 más 3,5 por 4 más menos 1,5 por menos 10. Ahora vamos a hacer la primera fila por la tercera columna. La tercera columna es esta. Entonces vamos a hacer menos 0,5 por 0 más 3,5 por 10 más menos 1,5 por 6. Es esto que tenemos aquí. Lo podemos observar. Muy bien. Entonces, F traspuesta por D va a resultar una matriz de una fila por 3 columnas. Entonces, al resolver esto, menos 0,5 por 2 más 3,5 por menos 8 más menos 1,5 por 0, resulta menos 29. Al resolver menos 0,5 por 8 más 3,5 más 3,5 por 4 más menos 1,5 por 10, obtenemos 25. Al resolver esto, vamos a obtener 26. Entonces, al hacer F traspuesta por D, obtenemos una matriz de 1 por 3. Pero el ejercicio no termina ahí. ¿Por qué? Porque debíamos resolver F traspuesta por D más E por D. Entonces, E es una matriz de una fila por 3 columnas. Y la matriz D es una matriz de 3 por 3, o sea, de orden 3. Para poder multiplicarlas, nosotros ¿qué debíamos considerar? Que el número de columnas de la primera tiene que ser igual al número de filas de la segunda. En este caso comparamos y efectivamente son iguales. Muy bien. ¿Una matriz de qué tamaño va a resultar al hacer este producto? Va a ser una matriz que tiene el número de filas de la primera y el número de columnas de la segunda. Entonces, al hacer E por D, voy a obtener una matriz de 1 por 3. Muy bien, ¿cómo se multiplican las matrices? Voy a tener que hacer fila por columna. Entonces voy a obtener una matriz de una fila por 3 columnas. ¿Cómo voy a obtener esos resultados? ¿Cómo llego a esos resultados? Bueno, entonces voy a tener que hacer fila por columna. Entonces, observen, voy a hacer un medio por, voy a hacer el producto entre la primera fila por la primera columna para obtener el elemento que se ubica en la primera fila, primera columna. Entonces, un medio por 2 más 3 medios por menos 8 más menos 5 medios por 0. Ahora voy a tener en cuenta el producto de la primera fila por la segunda columna. Haciendo esto voy a obtener el elemento que se ubica en la primera fila, segunda columna. Entonces, un medio por 8 más 3 medios por 4 más menos 5 medios por menos 10. Esto que tengo escrito aquí. Para obtener el elemento que se ubica en la primera fila, tercera columna, voy a multiplicar la primera fila por la tercera columna. Entonces voy a hacer un medio por 0 más 3 medios por 10 más menos 5 medios por 6.
Entonces vamos a obtener esto que observamos aquí. Resolviendo, haciendo las cuentas, vamos a encontrar que 1 medio por 2 más 3 medios por menos 8 más menos 5 medios por 0 resulta menos 11. 1 medio por 8 más 3 medios por 4 más menos 5 medios por menos 10 es menos 35. 1 medio por 0 más 3 medios por 10 más menos 5 medios por 6 es 0. Nosotros debíamos calcular f traspuesta por d más e por d. Noten que f traspuesta por d era una matriz de 1 por 3. E por d, la matriz E por la matriz D, es una matriz de 1 por 3. Me piden que haga la suma. ¿Es posible sumarlas? La pregunta es, me pregunto si es posible sumar estas matrices, sí o no. Bueno, como f traspuesta por d es una matriz de dimensión 1 por 3 y e por d es una matriz de 1 por 3, entonces observen que sí es posible, al tener la misma dimensión, ambas, es posible hacer la operación suma. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular menos 29 más menos 11 es menos 40. 25 más 35 es 60. 26 más 0 es 26. Entonces ya obtuvimos la matriz que resulta de hacer esta operación que me indicaban en el inciso correspondiente. Con esto terminamos la resolución del ejercicio.